explica las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. Estamos aquí de nuevo para reflexionar, para pensar en voz alta alrededor de lo que tenemos que decidir el próximo 9 de febrero. Efectivamente, también hay candidatos a la diputación, a la asamblea, a la legislación, como lo quieran llamar ustedes, y vamos a conversar, por supuesto, con dos de ellos. Uno es Pedro Freire, que tiene una larga trayectoria política, ha estado candidato a la presidencia, a la alcaldía, y ahora tiene la opción de ser asambleísta por la provincia de Pichinchi. También está Mauro Andino, a quien conocemos de mucho tiempo, también fue candidato a la alcaldía, en este caso de Riobamba, y también ha sido un destacado analista, comentarista y un destacado también, por supuesto, abogado. Bienvenidos, Pedro y Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Orlando. Solo una precisión de forma nada más. ¿Cuál? Yo soy Freire con L de longo, no con R de rosca. Bueno, que quede grabado eso por si acaso. ¿Se conocían? Sí, ¿no? Han estado en otros debates, sí. ¿Se llevan bien? ¿Se conocen? Sí, hay una relación de respeto. Un saludo cordial para ti, Orlando, por supuesto para Pedro y también para toda la audiencia. Nos llevamos bien, más allá de las diferencias legítimas que existen en política, pero siempre han sido debates a la altura de las circunstancias, respetuosos, y cada uno defendiendo lo suyo, defendiendo su visión del mundo, del Estado y de la sociedad. ¿Están convencidos que van a compartir la cruz? A mí me gustaría mucho pensar que realmente vamos a tener una asamblea en donde quepa el debate, en donde quepa las diferencias, pero convocadas a servir a la gente con los mismos fines de bienestar nacional. Entonces sí me gustaría mucho, ojalá, o sea, una cosa que me gustaría mucho es estar en la asamblea con mi compañero aquí. Claro que ¿Qué les diferencia a cada uno de ustedes? Ya tienen... Fuera de la pinta, quieres decir. La edad, la pinta, ¿qué más les diferencia? A ver, a ti, Mauro, ¿qué te diferencia de Pedro? Yo creo que tenemos diferentes visiones del Estado, de la sociedad. Creo que en mi caso soy una persona que defiende profundamente determinados principios y valores como la solidaridad, la empatía, la compasión, la fraternidad, la acción colectiva, el trabajo en equipo, ¿Te defines de izquierda? El sentimiento de buena vecindad, el comunitarismo, que no es lo mismo que el comunismo, para matizar los conceptos. Creo que esa acción colectiva es fundamental en una sociedad. Y yo siempre digo que el Estado es como vivir en un gran condominio. Cuando tú vives en un condominio, todos los condóminos tenemos que pagar las alícuotas y tenemos que reunirnos periódicamente para poder resolver los problemas, las necesidades de quienes habitamos en ese condominio. Y con el pago de nuestras cuotas y con nuestra deliberación en la asamblea de los condóminos se toman decisiones. Bueno, ese sentido de pertenencia, de comunidad, es en el que yo creo en la vida política, sobre los asuntos públicos en la comunidad. Y por supuesto, soy de izquierda, soy progresista. Esos son los principios que defiende la izquierda. Yo creo que desde la derecha se defiende más bien, si tú quieres, el individualismo, la acumulación del capital, que no digo que esté mal. A lo que yo me opongo es a la acumulación obscena o excesiva de la riqueza en pocas manos. Entonces, Pedro, ¿cómo te defines tú y cómo te diferencias con lo que acaba de mencionar Mauro? Tal vez en muy poco, verás. Yo soy un liberal del tiempo en el que vivimos y desde donde estoy realmente tengo una responsabilidad muy grande, verás. Yo en mi casa tengo una hija de 25 que es artista, es escultora, es socialista, profundamente socialista, y socialista en una sociedad complicada porque es activista en los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Claro, entonces ella le toca, ella hace política de veras, ¿no? Como el papá. ¿Y no le van a votar de Estados Unidos ahora que están votando migrantes y demás? Yo espero que no, o sea, supondría que no, de hecho, porque o sea, ella tiene residencia y todo ya. Ella es estadounidense. De hecho, en mi casa somos multiculturales y multinacionales también. Entonces, mi hija es estadounidense, ella ya está bastante tiempo allá y es socialista.
Mi segundo hijo es un científico, es médico y es apático completamente a la política, como la mayoría de ecuatorianos. Ajá. A él le vale un carajo la izquierda, la derecha. Tiene menos de 25. Tiene menos de 25. Ah, sí está en ese rango donde pero es ha apático, cambiado. es como que para definición del apático político. Yeah. Entonces él quiero conversar de algo político con él y máximo llega a leer algún artículo de una revista que tiene que ver con la producción de algún alimento o de una vacuna o cosas así. A él la política no le viene. Mi tercer hijo, en cambio, tiene 17, va a estudiar leyes, es un anarcocapitalista, ese se nos fue al otro lado. ¿Cómo convive una familia con un socialista, un apático y un anarcocapitalista? Con un papá liberal que tiene la función de hacer que cada uno sea la mejor versión de cada uno. ¿Y la mamá que viva en comunidad? ¿Qué tendencia tiene? La mamá es gringa, entonces con ella tengo que siempre terminar arreglando porque sí, es un poder encima. Y es republicana, dice la mamá. No, mi mujer es demócrata, de hecho. Es demócrata, ella es ambientalista. Yo soy un abogado en mi expertise, de hecho mi práctica profesional está en el sector de energía. Ajá. Lo que yo sé es petróleo, es electricidad. Y mi mujer, fíjate, es bióloga y es ambientalista, no es una rayada. Pero creo que a mí me ha tocado la suerte de vivir en un mundo en donde el equilibrio es una misión de todos los días. Y veo que nuestra sociedad es así. Entonces, para mí, cada uno tiene lo mejor que sacar de sí mismo y mi responsabilidad como liberal es hacer que eso suceda. No mediar de manera gnóstica, no mediar de manera oportunista, sino realmente lograr lo mejor de cada uno. Y mi función es conseguir además los recursos a todos. Sí. ¿No? Y además yo quiero hacer una acotación muy importante. Además, cada vez que hemos entrevistado a Mauro, algo ha pasado en el estudio, en la grabación. La primera no se veía nada, estábamos a oscuras completamente. Y la segunda llegó prácticamente terminando una maratón, estaba acalambrado, sudaba así que espero que no patees ni la mesa, no pasa absolutamente nada. Así que con esas consideraciones, la otra pregunta para Mauro es: ¿por qué eres candidato de Pachacuti? ¿Por qué te lanzas por una lista donde no creo que hayas militado? Porque fuiste candidato a la alcaldía de Riobamba por lo que ahora se llama Revolución Ciudadana. Yo creo que, si tú me permites, hay que invertir en la pregunta. ¿Por qué decido participar para llegar a la Asamblea Nacional? Ajá. Y creo que la respuesta cae por su propio peso. Porque la gente, los ecuatorianos y ecuatorianas, no aguantan más improvisación. Los quiteños están cansados de tener asambleístas vagos, pillos, indolentes, corruptos, camiseteros. Ajá. Los quiteños y quiteñas del Distrito Norte y los ecuatorianos quieren tener asambleístas que tengamos formación política, que tengamos formación jurídica, académica, que hayamos estudiado dentro y fuera del país. Yo no he venido acá a presumir de mis títulos universitarios, pero he tenido la suerte, gracias al apoyo de mis padres, de estudiar por un lado en universidad pública, sé el significado y el valor de lo público con mi título de pregrado, pero gracias al apoyo de mi familia también pude estudiar mis estudios de maestría, de posgrado fuera del país, en la Universidad Complutense de Madrid en España, en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Católica, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Eso me da un bagaje cultural y académico que lo quiero poner al servicio de los quiteños y quiteñas. Y porque también he sido asesor legislativo. Así es, yo sí puedo decir que conozco el funcionamiento de la Asamblea Nacional, no solo porque he trabajado en el Parlamento, no solo porque enfrenté a Guillermo Lasso en el juicio político y porque fui uno de los rostros visibles junto a mi amiga, que yo no tengo por qué negar, junto a mi amiga Viviana Veloz, de quien fui su asesor y hoy es presidenta de la Asamblea, que está en campaña en este momento, ella también, pero trabajamos y enfrentamos a Guillermo Lasso y luché para que ese juicio político llegue a buen puerto, a pesar de que muchos colegas decían que la Corte Constitucional no nos iba a dar paso. Actuamos en derecho y lo logramos. Y porque creo también que desde mi activismo político, porque luché también en contra de la consulta popular de Guillermo Lasso, recordarás tú, y me la jugué solito. A mí nadie me pidió que yo haga una campaña por el no en esa consulta popular. Yo la hice porque creía firmemente en mis convicciones y ganamos con el no. Y en la consulta popular contra Noboa, enfrenté principalmente la pregunta, sin vanidad lo digo, del contrato por horas, cuando se quería precarizar a la clase trabajadora. Y esa era la pregunta, junto a la de los tribunales internacionales de arbitraje, que más le interesaba a Noboa. Entonces, y en esas dos preguntas ganó el no, ganamos. Por ese bagaje yo decido participar. ¿Y por qué con Pachacuti? Porque hay muchas más causas que nos unen y que nos acercan que las que nos separan. Y porque ellos y yo también hemos entendido que es el momento de unir el campo y la ciudad, de llenar el país de anacos, de ponchos,
de levas, de corbatas, de camisas, de vestidos, porque el Ecuador, unido en la diversidad, es mucho más fuerte para salir del abismo en el que hoy nos encontramos. Y la pregunta que te haría a ti, Pedro, igual es porque te lanzaste a la alcaldía por el Partido Socialista y ahora estás por Suma. ¿Cómo es eso? Porque parecería que es camisetazo. Me lancé a la alcaldía con Suma y con el Partido Socialista. Ajá. De hecho, logré una alianza muy bonita. Pero quien inscribió la candidatura fue el Partido Socialista. No, la alianza huyó. De hecho, fueron los dos partidos. Es un posicionamiento. Hay gente que no le gusta la idea de que sea de izquierda o de derecha y ponen estas cosas. Ajá. Pero en realidad lo que logré es poner en práctica mi pensamiento y es lograr que se alíen alrededor de un plan concebido para que indistintamente de la posición política se tenga resultados económicos, de seguridad y de participación en la ciudad de Quito. Entonces, yo le tengo gratitud a las 3 organizaciones políticas que me apoyaron. Suma, en el cual estoy ahora participando, el Partido Socialista Ecuatoriano, que de hecho como liberal es un maridaje natural histórico entre liberales y socialistas, y Acción Democrática Ecuatoriano, que es el partido de los taxistas en Quito, el cual no logró inscribirse como parte de la alianza en su momento porque tuvo un bloqueo interno. Tiene su historia el partido, tiene su historia, pero con ellos sigo activo, igual que con Suma. O sea, seguimos andando. Mi ejercicio ¿Pero por qué quieres ser asambleísta? La pregunta sería, ¿por qué quieres ser asambleísta? Ya no pudiste ser presidente, ya no pudiste ser alcalde y ahora quieres ser asambleísta. O sea, yo de hecho estoy preparado para ser presidente y creo que eso va a venir. Aspiro a que lo que estoy haciendo es la construcción de eso. Igual que la alcaldía de Quito, Dios mediante, que es una cosa que también está en construcción. La asamblea en este instante, que de hecho acuérdate, en este proceso electoral yo comencé como precandidato presidencial por Suma. Le cedí la candidatura a Jan Topic, que es mi compañero socialdemócrata, que era más afín a los socialcristianos, con el cual ya intentamos este ya fue proceso. Candidato por los socialcristianos también. Él fue candidato por los socialcristianos porque Suma no se puso las pilas. Pues ahí ellos le apostaron a otro candidato que no salió nada, ¿no? Mejor no hablemos. A otro candidato. pero ese trayecto, digamos, es un proceso más grande que si estoy o no estoy. O sea, para mí la política es un tema que, como yo asumo, es una responsabilidad de provocar la participación de gente más joven y mejor preparada. Entonces, Suma ha abierto, de hecho, es muy probable que más bien Suma sea en donde se establezca el pensamiento liberal de nuestro proceso. Nos fue súper bien en el tema de la alcaldía, igual con el concejal socialista que llegó con nosotros. Así es. Los 4 trabajan como Andrés equipo. Andrés Campaña, Fidel Chamba, Sandra López y Cristina López y Sandra Hidalgo. Y funcionan como equipo. De hecho, nos reunimos, trabajamos, pensamos las cosas, van bastante bien. Pero entonces, ¿por qué asambleísta? Porque quería apoyarle a Jan. En realidad, una vez que yo cedí mi candidatura, que soy el único que realmente puedo decir, yo he cedido una candidatura de veras, el proceso me pidió que apueste a ayudar con prosélitos en un distrito en donde, digamos, básicamente sin hacer mucho, tenemos fuerza. Tenemos presencia permanente en el territorio, tenemos organizaciones sociales, gremiales, de profesores, de estudiantes, durante todo el tiempo. Entonces decidí aceptar para ayudar, pero claro, el sistema como está funcionando en manos de quien no le gusta que le hagan sombra, terminó quitándonos del candidato presidencial. Y ahorita tenemos un reemplazo, obviamente, compañero del proceso de Transforma, que no tiene obviamente la fuerza de Jan. Entonces yo ya me quedé subido en esto, sin renunciar, preparado obviamente, con un proyecto legislativo, con una claridad de lo que se tiene que hacer, y de hecho veo más mi posible función en la asamblea que el tema de fiscalización, que creo que requiere de un perfil de investigador y sabueso que yo no me interesa. Yo soy un constructor de soluciones y de cosas. Creo que en el tema de legislación tengo cosas que van a ser útiles, pero sobre todo en el de representación. Yo siento que mi función es hacer lo que hoy nadie está haciendo en la ciudad de Quito, y es asumir el compromiso de volver a traer el poder, rescatar el poder nacional de los ecuatorianos, que ya no tiene que estar más en San Borondón, sino volver a Quito. Yo siento que esa es mi función, y para eso obviamente tengo que poder hablar y trabajar con todos. Mauro, en función de lo que estamos conversando, buena parte de la disputa política se da alrededor de que se ha desprestigiado la política y que por lo tanto los políticos no sirven para nada. ¿Hasta dónde tu gestión, tu trabajo, tu candidatura puede resignificar a la política? ¿Desde dónde? Para que se entienda que la política también es una herramienta de la democracia fundamental, por supuesto, y sobre todo de transformación. Mira, Orlando, en nuestra propuesta nosotros usamos un mensaje que está anclado en lo que yo lo he denominado las 3 Rs. Representar, regenerar y rescatar. Representar a los quiteños con honestidad, con dignidad y con inteligencia,
Porque yo creo que nos merecemos una mejor asamblea. Creo que sí podemos tener mejores parlamentarios. Regenerar la política y la asamblea de tanto degenerado que se ha encargado de ensuciarla, de trastocarla, de aprovecharse del espacio público, del poder público, de la administración, para favorecer sus oscuros intereses personales, corporativos o familiares. Y rescatar significa rescatar los derechos de la gente, salud pública, educación pública, seguridad social, seguridad ciudadana, una vida digna, rescatar las instituciones del Estado. Fundamentalmente, no pero desde la asamblea, y a esto iba, yo sí creo también que quienes estamos postulando para llegar en representación del Distrito Norte de Quito, debemos recuperar la trascendencia, el núcleo medular que Quito siempre ha tenido en la política nacional. Quito está olvidada, y uno de mis grandes compromisos como quiteño, porque yo nací aquí en Quito, en la parroquia Benalcázar, un 23 de noviembre de 1982, como quiteño sí creo que hay que levantar liderazgos desde la capital de la República, no solo desde la izquierda, también desde la derecha, pero profundamente, sobre todo desde los sectores democráticos. ¿Para qué? Para darle la centralidad que Quito se merece ante el país. No puede ser posible que ahora las grandes decisiones no se tomen en Quito, que no tengamos liderazgos nacionales desde la capital. Y yo como asambleísta también quiero ser un puente que una por un lado a todas las izquierdas y progresismos en el Parlamento, pero que una también a los sectores democráticos que sean de derecha. Porque estamos enfrentándonos a una dicotomía que no es falsa, sino que es latente. Lo que está en juego es más que una elección, Orlando. O somos democracia o somos hacienda. O somos principado bananero o somos una república de ciudadanos. Y eso se logra uniéndonos entre los distintos bloques democráticos. Yo convoco no solo a la gente de Pachacuti, porque voy a ser asambleísta de Pachacuti, sí, de las listas 18, donde me pueden encontrar mis votantes, mis mandantes, pero yo también convoco a la gente de la Revolución Ciudadana a que no vote a ciegas por las listas de candidatos asambleístas, a que voten por Mauro Andino Espinosa, a que hagan una valoración de quienes hemos sido conocidos para ustedes y quienes hemos luchado por las causas que la Revolución Ciudadana también ha luchado. Yo invito a los electores de los otros partidos y movimientos políticos a que voten por el candidato a la presidencia que de pronto ellos decidan, pero que revisen la papeleta para asambleístas. Acuerdo, entonces, y que ahí estará Mauro Andino para representar todas esas grandes causas. Pedro, en función de lo que acaba de decir, ¿hasta dónde desde tu perspectiva y desde el liberalismo, de la condición liberal que dices, se puede rescatar la política? Porque también es cierto que el liberalismo ha sido una corriente muy importante en la historia universal, democrática, pero también en el Ecuador se ha confundido mucho el liberalismo con una fórmula quizás que apega más a la derecha y más hacia los sectores poderosos. En realidad ha tenido su historia y es bien interesante. Hace unos 3 semanas tuve un almuerzo con embajadores de países europeos y con algunos de los observadores de este proceso electoral, que felizmente vinieron en misión completa, los 100 y pico, que les veo que además sí están trabajando. Ojalá no les hagan la cuca, porque... Ojalá no se pasen de paseo y el Consejo Nacional Electoral. Sí les veo, yo estoy observando, los observadores también, por si acaso, verán. Lo que me llamó la atención es que entre uno de ellos, uno medio erudito en temas de historia, o sea, ya con tiempo empezó a citar el tomo tal de Enrique Ayala y el otro libro de Jorge Salvador y de González Suárez. Yo me senté un ratito a conversar con este señor. Y en la conversación se hablaba de las izquierdas y las derechas. Y el señor salió con una teoría que me obligó después de ir a leer. Me dice, ¿sabes que en tu país la izquierda y la derecha se originaron sin sentido? Y si tal vez están cobrando sentido, es fruto de otros asuntos. Pero fíjate tú lo que pasó en Ecuador. La mayoría de la tierra se repartió durante la colonia en unas cédulas reales, brutalmente injustas, que lo que hicieron es al que era más cercano a la corona, darle más tierra con más almas ahí puestos. Con todo indios. Con todo indios, como se dice vulgarmente. Y eso pasó en el mundo, ¿no? No solo aquí, ¿no? Eso pero aquí no lo metan, ¿no? Fijaste cómo influye eso en el presente nuestro, según esta teoría, ¿no? Que me pareció interesante. Dice, estas cédulas reales se repartieron en las haciendas y entre el siglo XVII y el final del siglo XIX pasaron a la postre entre 4 y 6 generaciones en cada familia que fueron fragmentando las cédulas reales. Hasta que al final del siglo XIX en realidad había facciones en las familias que estaban más contentas con los repartos y otras menos contentas.
Los que estaban más contentos, obviamente, tenían como interactuar más cerca con un poder que a ese momento todavía era el Estado casado con la Iglesia, claro. Y así nació el conservadurismo. Y las posiciones liberales, o lo que le dio fuente a la izquierda, no fueron entonces causas laborales de trabajadores ni del agro, sino el mal reparto de la tierra. Pero en el siglo XIX esa izquierda todavía no estaba. El final. No, pero es el origen. Porque la línea de tiempo, es donde viene la línea de tiempo que me parece interesante chequear y está escrita. Esa línea de tiempo nos va llevando hacia el socialismo ya en el siglo XX, pero con el origen en el mal reparto de tierras entre las familias. Entonces, él me decía, la conciencia que ustedes tienen al final de cuentas es más de envidias que de causas sociales originariamente, lo cual es una apreciación de alguien que lee la historia del Ecuador desde fuera. Claro. Para mí, en realidad, el tiempo en el que vivimos produce una izquierda o una derecha alrededor de la capitalización que esos procesos probablemente llevaron a acumular medios de producción hacia el siglo XX. Cosa que se acentúa terriblemente cuando después del boom petrolero muchos reconvierten sus propias tierras y el acceso al capital que les regala el Estado a los que vienen estando, digamos, afincados en la oligarquía, en puros instrumentos financieros que les transforman en la banca. Claro. Entonces, sí hay un fenómeno que viene desde ahí y termina en una banca. ¿Y por qué te instalas en ese escenario? Porque desde chico tengo en mi casa una cosa que es inevitable hacer. Mi bisabuelo, el papá de mi abuela, presidió la Revolución Juliana, que es el movimiento, es la motivación política que me hace a mí sentirme liberal. En 1925. Correcto. O sea, el general Luis Telmo Paz y a la postre un tío tatarabuelo, el secretario de la Junta, Miguel Bonilla. Pero él es por el lado de mi abuela materna. Todas estas cosas a mí me inspiraron siempre a pensar que uno no solo puede concentrarse en la inequidad o en la inigualdad y desigualdad en la sociedad, sino en cómo construir un reducto de legado efectivo en el tiempo que nos haga orgullosos de algo. Y a mí me enorgullece lo que ellos hicieron en ese tiempo. Entonces trato de entender lo que me motiva a pensar cómo se hace la contratación, cómo son las relaciones entre la sociedad, cómo se consiguen recursos para construir un ideal socialista como una ciudad de cuidados. A partir de eso, a partir de romper esas desigualdades. Y Quito, de hecho, es clave en poder reconfigurar ese poder, porque es la única ciudad que tuvo acceso a ser cosmopolita desde el boom petrolero. Así es. En realidad, el resto de nuestro país, con el perdón de los Zamborondón, es periférico. Pero a ver, Pedro, para avanzar, sí tengo una pregunta que es para los dos directamente, porque además está en el imaginario y están en algunas evidencias. Les pregunto a los dos, ¿confían en el Consejo Nacional Electoral? ¿Hasta dónde hay garantías plenas más allá de que estén observadores, no estén? Porque les digo, yo tengo un antecedente, he revisado auditorías de la Contraloría a los procesos del 17, del 18, del 19 y del 21, y esos informes de la Contraloría no dejan ninguna confianza de lo que pueda pasar en estas elecciones. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que los árbitros electorales no dan garantías de absolutamente nada. Lamentablemente estamos viviendo bajo una democracia híbrida o restringida. Si tú quieres, en palabras mucho más simples y coloquiales, estamos camino hacia un régimen que ya ha rebasado ciertas características autoritarias para empezar a dar serios visos y formas de un régimen autoritario, pero ante todo antidemocrático y dictatorial. Yo pregunto, ¿cómo se llama el régimen y cómo se denomina el presidente que, a pesar de que la Constitución y la ley le ordenan que debe entregar el poder definitiva o transitoriamente, no lo hace? Se llama dictador. Es así de simple. Si es que alguien tiene que entregar el poder luego de 4 años y se niega a hacerlo, o tiene que entregarlo durante un cierto corto periodo de tiempo y no lo hace, pues indudablemente está cayendo en ese tipo de prácticas políticas. Pero es él, ¿y el Consejo Nacional Electoral? Y ahí entra en juego el Consejo Nacional Electoral, porque el CNE es el órgano que debe precautelar y hacer prevalecer el cumplimiento del Código de la Democracia. Lamentablemente, este no es que sea un tema demasiado popular entre los ciudadanos, no es un tema que genere votos tampoco, porque la gente lo ve muy lejano, es la pelea, el conflicto de los políticos, de la cotidianidad, pero en términos institucionales es gravísimo, porque en el corto, en el mediano y en el largo plazo significa que hay una avanzada peligrosísima por parte de quien está en el poder, que si es que hoy hace eso, legitimado apenas por un año en el ejercicio del cargo,
¿qué será capaz de hacer si es que se queda 4 años en el ejercicio del mismo? Entonces, ¿tú confías en el Consejo Nacional Electoral? En el año 2021, cuando yo corría la campaña presidencial con el Movimiento Amigo, que fue este experimento que hicimos de tomar sin pagar a nadie un partido político, sin usar recursos del CNE y demás. Me acuerdo que pusieron mal el membrete, ¿te acuerdas? La papeleta me pusieron ahí mejor, como para ver si le enturbiaban un poco al asunto y demás. Cuando me fui a quejar con Diana Tabaint, le digo, oiga, esto es alguien metiendo mano en el tema. Y me dijo, vea, usted es nuevo. O sea, Diana, además, como es de ella, que no sé, le puedes venir y decir, usted es sinvergüenza, ladrona, hija de tal. Y ella, no se inmuta. Ella, yo le admiro. Yo quisiera tener el superpoder de Diana, de si tengo que estar frío, estar en esa frialdad. Y me dijo, y 3 veces que me he quejado por algo con el CNE, me dice, usted es nuevo. Pedro, esto es política. Le digo, pero esto es un organismo de control. Me dice, esto es política. Entonces, sí, de entrada, el juez está dispuesto a jugar a la política cuando tiene que ser juez. Hombre, es que eres nuevo si no entiendes. Pero porque los dos están disputando algo que podría revertirse y que no refleje necesariamente la voluntad popular. Que los votos que vayan hacia ustedes a lo mejor no entran y van a otros. Por eso yo siempre digo que la calle no calle. Hay que estar preparados en un sistema semidemocrático o demidemocrático, como dirían los franceses, a estar preparados para la calle todo el tiempo. ¿Y tú qué harías para que te garanticen que los votos que son tuyos vayan hacia...? Absolutamente de acuerdo. Y aquí sí quiero decir algo. El derecho a protestar y a resistirse, de hecho, es un derecho liberal. Ya en la época de la Revolución Francesa, cuando se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, ahí se habla, me parece que es del artículo 12, si mi memoria no me falla, que los ciudadanos tienen derecho a resistirse ante la opresión, ante la ignominia, ante el atrocinio de cualquier gobierno que afecte o que vulnere a sus derechos. Incluso si es la función judicial. Exacto. Yo sostengo que si la justicia se tuerce en manos del poder, el pueblo tiene la obligación de enderezarla. Y mira, si es que el derecho a la resistencia está reconocido en nuestra Constitución del 2008, no es porque sea un derecho salido de la ex Unión Soviética ni nada que se le parezca. Para que veas tú que hay componentes liberales muy importantes en nuestra Constitución. Claro, y ese derecho que viene desde la Revolución Francesa, deberemos ejercerlo si es que acá se materializa un potencial fraude que no necesariamente puede ser un fraude directo. Yo el otro día saqué un video en mis redes sociales. Hay 2 formas de hacer fraude, directo o indirecto. El fraude directo a la vieja usanza, meterle mano a las urnas, sacar votos de uno, pasarle a otros. Pero el fraude indirecto es aquel el que se hace proscribiendo adversarios, persiguiendo políticamente, usando los tribunales de justicia para que no participen ciertos candidatos, o en medio de la contienda, ensuciando a tus opositores más fuertes, ensuciándolos reputacionalmente, abriéndoles casos judiciales. Ese es el fraude indirecto, porque estás manipulando a la opinión pública para que terminen votando, no por la opción que ellos habrían deseado, sino por la modelación mental, el arquetipo que posicionaron en el imaginario de la gente. Y esa es otra forma de hacer fraude. Yo he sufrido esto en carne propia, Orlando. Al punto, o sea, esto yo lo he sufrido este año en carne propia, literalmente. O sea, me duele volver a eso, pero realmente lo que pasó con nuestro candidato presidencial por eso es una cosa eso. enferma, es realmente algo enfermo. Yo ilustro esto con una escena de la primera escena de la película El dictador de Sacha Baron Cohen. Para los que oigan esto, porque de pronto solo en el pedazo queda todo grabado después. Un ignorante nacido en cuna de oro, predestinado porque así le hicieron ver desde siempre que tenía que ser el presidente. Sí, así es. Ni siquiera el rey porque viene por línea de sangre, sino el presidente. Y literalmente, a punta de lo que le toca por cuna, tiene que ser presidente. Al final de cuentas, solo para organizar unos Juegos Olímpicos en los que mata a los competidores para él tener la medalla de oro en los 100 metros planos. Y eso no estoy hablando del Ecuador, por si acaso es la película de Sacha Baron Cohen. Cualquier parecido con la realidad es a su discreción. Sí, pero estamos hablando de un tema los medios de comunicación, Orlando. Yo no sabes lo agradecido que estoy de tu invitación del día de hoy. Porque los medios de comunicación me han escrito, no te podemos entrevistar porque tú vas a hablar en contra del gobierno, porque podrías hablar en contra de Topi, y claro, él podría ser beneficiario de un contrato público también. Entonces, simplemente cerradas las puertas, y cerradas las puertas a todo nivel. Yo digo, hasta mis pares, excepto en la comunidad jurídica que me conocen, estudios a las firmas de abogados, yo les agradezco, a los jueces, a la gente dentro de los organismos de control que me conocen, les agradezco. Pero realmente han procurado cerrarme acceso a todas partes por si acaso.
En universidades también nos han cerrado espacios. Y eso nos pasó a los dos. Contigo. Organizan en la UDLA un conversatorio. ¿Y ustedes no van? No invitan. Pero no es que no fuimos, no nos invitaron. No me invitan, y los chicos que están ahí, que son seguidores míos, me dijeron que rechazaste la invitación. Que nos habían anunciado cuando nunca ni siquiera nos habían invitado. ¿Cómo conceptualizar esto que está pasando? Tú mencionaste de alguna manera, pero Pedro, a ti no tendrían por qué, no eres adversario ideológico, no eres un contrincante. Soy adversario ideológico definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo catalogas a... Yo soy enemigo del autoritarismo, del amiguismo y de la corrupción. Definitivamente tienen que temerme, Orlando. Y tienen que temerme todo, perdón lo que voy a decir, ese coro de feladores alrededor de Carondelet. Que manejan periódicos en los que no pagan a los trabajadores, que se llenan la boca de ser quienes enarbolan la defensa de la ciudad y que antes inflamaban a la gente, indistintamente del estado en el que pronunciaban sus discursos para lanzarse en contra del gobierno, que nos usaron a los ciudadanos en su momento. ¿Estás hablando de Andrés Páez? Yo estoy hablando de al que le calce, porque además siempre están pendientes de oír. Así es. Esa gente bloquea. Yo te entiendo perfectamente la indignación, porque más allá de cualquier diferencia, postura, lo que sea, yo he hablado con Jan Topic y a mí me parece muy injusto lo que hicieron con él, demasiado injusto, más allá de que tenga derecho o tenga posibilidades de ganar o no ganar. Me parece que democráticamente fue una bajeza total lo que hicieron con él. Yo creo que eso no se le debe hacer a nadie. El juego democrático tiene esta característica. Todos hacemos un esfuerzo similar para lograr convocar a la gente alrededor de las cosas. Cuando es más grande el interés de llegar, que sirve para denostar a quien no se puede vencer, para destruir con quien no se puede competir, entonces ya no existe democracia, existe abuso de poder. Ya, pero si este es el escenario, les dije primero la garantía de que... Y el segundo es, si llegara a ganar Daniel Noboa, en el hipotético caso de que fuese así, entonces ¿en qué circunstancias van a estar ustedes si ganan la elección en la Asamblea? ¿Qué harían desde la Asamblea? Insisto con lo que mencioné hace unos momentos. Yo creo que es fundamental construir un bloque legislativo donde no solo confluyan en términos ideológicos los sectores afines, progresistas y de izquierda, sino también sectores de derecha, pero que sean democráticos. Y en eso yo coincido con lo que estamos hablando aquí, porque podremos discrepar por último en temas puntuales. Extractivismo o post-extractivismo, temas impositivos, fiscales, pero en lo que no podemos discrepar es en la defensa de la democracia, en que todos deben participar en igualdad de condiciones, en que no se pueden usar los tribunales para perseguir adversarios, en que no se puede permitir la corrupción gubernamental, Orlando, porque hoy tenemos una industrial molinera instalada en Carondelet, asignándole contratos a la tía del presidente Noboa. Pero si eso es lo que está en juego, fíjate tú lo que podría pasar. Es algo inconcebible lo que se podría venir en el Ecuador. Y yo confío en la sensibilidad y en la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Imagínate lo que sería. Presidente Daniel Noboa y presidenta de la Asamblea, Anabel Asín. Bueno, ¿qué es esto? Hacienda. Claro. Y la tía, la mujer más rica de este país, y el papá, el magnate más millonario de este país. Bueno, ¿qué es esto? ¿Una monarquía? Y ¿qué regresamos, ¿qué regresamos al medioevo? ¿Qué vivimos en la época feudal? ¿Somos vasallos ahora? Ya. Y la esposa, una especie de Lady Di criolla, aquí que quiere pasar haciendo TikToks y una serie de malabares más, mostrando una cartera y un vestido de $40,000 en un país que tiene 5 millones de personas que viven con $2.80 al día, y los que viven en condiciones de pobreza extrema con $1.40 al día. Eso es humillante, eso es lo que está en juego. En ese marco deberemos unirnos, si es que ese es el supuesto, el hipotético escenario, pero que yo no lo consiento, porque yo sí aspiro que exista otro gobierno democrático que pueda sacar al país de la ruina en la que nos encontramos. Pedro, ya que lo mencionó Mauro, lo has mencionado tú, ¿qué grado de corresponsabilidad tienen ustedes de que Noboa esté en el poder? Porque Jan Topic hizo campaña por Daniel Noboa, la derecha, los empresarios dijeron que era preferible tener a Noboa que a Luisa González. De hecho, mucha gente del RC que yo vi activa y buscando fondos para él en la campaña anterior también. O sea, creo que la responsabilidad de todos viene de la mano incluso del gatillero que acabó con la vida de Fernando Villavicencio. Porque acuérdate tú que lo que vimos en la segunda vuelta, que concluyó con este periodo interino, chafito, no sé cómo decirle, presidencial, en realidad detonó a partir de un voto pésame que está ampliamente estudiado,
que de otra manera no hubiera producido este resultado. Pero hicieron campaña por Daniel Noboa. No, simplemente, o sea, cada cual, cuando fuimos preguntados, en mi caso, y en el caso de Jan, tú puedes ver cómo fueron las posiciones políticas. ¿Pero tú votaste por Daniel Noboa o no? Yo me mantuve en el voto secreto, pero tengo que confesar. Yo voté por el gas oeste y por eso tengo derecho a decir que me han timado. O sea, yo no soy un perjudicado como la mayoría de ecuatorianos, porque obviamente fue una mayoría. Son varios los que me dicen exactamente lo mismo. Voté por él y estoy decepcionado, y la decepción es un peso gravitante en la conducta política de cualquier persona. Y yo creo que eso se va a ver probablemente reflejado en la votación en el 9 de febrero. Entonces, sí te pregunto, perdón que te interrumpa, si en la segunda vuelta pasa Luisa y Daniel, vas a votar por Luisa. Yo tengo un candidato en papeleta, ahorita sería irresponsable decir que no, yo voy a votar por Enrique Gómez. Pero en función de lo que estábamos conversando nada más. Tenemos que ir cerrando porque efectivamente se nos pasa volando el tiempo, pero ¿qué hacer, por ejemplo, desde la legislatura para dos situaciones que son muy coyunturales, pero que no son temporales? El tema de la migración, deportación masiva, cierre de consulados que no tienen nada que hacer. ¿Qué hacemos con el tema de la migración, que se está convirtiendo ya no en un problema nacional, que efectivamente lo es, sino en un problema mundial? Yo no quiero rehuir a la pregunta que le hiciste a Pedro. Está en su derecho y es legítimo. Pero yo sí quiero jugármela ahí. Yo sí quiero ser totalmente frontal. Si es que hay una segunda vuelta y está en juego una posición progresista de izquierda versus la de Daniel Noboa, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Yo votaré por esa candidatura progresista. Mauro Andino es un aliado de las izquierdas y de los progresismos en este país. Mauro Andino no se va a ir con la derecha autoritaria y dictatorial de Daniel Noboa. Y ahí no me pierdo, no hay por dónde esconderse y yo me la voy a jugar. Así que eso es clarito. Gracias por la aclaración. Vamos entonces por el tema de migración, que me parece que no es una cosa menor. Mira, primero solidarizarme con los compatriotas que han sido tratados bajo niveles de indignidad absoluta, tratados como viles criminales, delincuentes. Creo que cuando alguien migra no es porque quiere ir a robar. Cuando alguien migra es porque su país, lamentablemente, no le ha brindado las oportunidades necesarias para quedarse en su territorio. ¿Y qué hacemos entonces de la Ecuador debe tener una posición firme, pero también inteligente. Aquí ni se trata de idealizar el concepto de soberanía, la vieja usanza de hace 200 años o de hace 100 años, pero tampoco se trata de ser servilleta ni alfombra de nadie, porque hay que entender que vivimos en un mundo multipolar. Una posición inteligente, una posición firme, respetando los derechos humanos de nuestros migrantes. Y desde la legislatura creo que es fundamental hacer cumplir la ley de movilidad humana y fiscalizar para que los derechos que están ahí garantizados se respeten. ¿Qué piensas del tema, Pedro? Primera que Leonidas te va a zapar por lo que dijiste, ¿verdad? No, en el supuesto no consentido, así que por favor. A ver, ¿qué hacemos con el tema de migración, que es muy importante? Yo sí tengo una propuesta específica sobre el tema. Para mí el tema de la migración desde el 2021 es algo que ha concitado mucho mi atención, mi necesidad de estudiar sobre el fenómeno, el hecho de tener una familia que es multinacional y mi propio trabajo, que implica el hecho de ejercer la profesión aquí en los países vecinos, me hace ver esto muy de cerca. Para pensar en la motivación que yo iba a tener para ser candidato presidencial, decidí ir a ver la ruta de los migrantes. Entonces, ¿estuviste en El Salvador? Estuve en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en México. Recorrí un poco para entender cómo se ve un coyotero, cómo se ve un migrante que está caminando, cómo es que unos llegan en 15 días y otros no llegan en un año. Otros desaparecen, además. Y muchos, más de los que nos podemos imaginar, desaparecen. Me fui al Darién, que es, digamos, la parte en donde más se concentró este tema. De hecho, es una cosa que ha tenido continuidad. Pero está en las redes, en pedrojosefreile.com, puedes ver el detalle del viaje, porque hay incluso un video sobre el tema. Pero esto tuvo secuela. Cuando yo regresé fui a buscar a la familia de los dos, la pareja de jóvenes que encontré, Alfredo y Ana. Ellos salieron de Colinas del Norte, originalmente. Así es. No encontré su familia. Lo más cercano que estuvimos fue hace unos 4 o 5 meses de alguien que les conoció. Pero la familia entera llegó a migrar. Así es. Este chico, el día que nos despedimos, estaba en un estado emocional tan destruido. Él había sido violado, Ana había sido violada, ella tenía vergüenza de volver, él casi le convenció de venir, les ofrecía adoptarles, y ella iba a seguir igual, y él decidió acompañarle. Cambiamos de zapatos, me acuerdo, porque los de él estaban ya hechos mierda. Perdón. Sí, me traje los de él.
Y cada vez que primero de regreso me regresé con los zapatos en la mano, ¿no? Ajá. A buscar familia, no hubo la familia. Esos zapatos para mí son un símbolo de lo que estoy haciendo ahorita. Y creo que la manera en la que responsablemente podemos atender la migración es entender la geopolítica en la que el mundo está ahorita. Más allá de que nos caiga como nos caiga el gobierno de Estados Unidos y su agenda de expansión, porque ahora estamos en un momento en donde se puede hablar de eso clara y contundentemente, porque hay más evidencias. Es una agenda oficial de expansión. Así es. Quieres llevar el Golfo quiero de Groenlandia, México, el Golfo Panamá, de México, traiga Canadá. Panamá, aguántate las Galápagos, hay que Ajá. tener mucho cuidado con esas cosas. Sí. Pero es una agenda explícita. Entonces, si no vemos que esos son más que señales, un proceso en curso, y no reaccionamos para que nos sirva, somos irresponsables. Si de allá no quieren que llegue gente y acá necesitamos que venga, la conclusión está en qué hacemos para que ellos mismos gasten su plata aquí. Ya. Parte de mis procesos, que de hecho no es un tema ideológico, es un tema de practicidad, Mauro, el promover una ley de concesiones explícitas, más allá de las APPs, lo que busca es usar la fuerza del contendor como el jiu-jitsu. Yo puedo pelear con uno más grande y más pesado, pero si utilizo su propia viada, tengo cómo vencerle. Claro. La plata de los gringos a nosotros sí nos sirve. Nos sirven menos el hecho de que consuman las drogas que ahora menos pasan el por fentanil. aquí. Eso no nos sirve. Pero que si ellos pueden invertir acá para que nuestra gente no necesite querer irse allá, eso nos sirve. Claro, claro. Y yo creo que el momento está dado para aprovechar eso. No es la relación que pueda tener nuestro actual presidente con el ministro de Salud de allá. Son las relaciones que cientos de personas tenemos en la comunidad internacional a través de universidades, sí de empresas, sí de desarrollos culturales, sí de lazos políticos, con la misma comunidad de los Estados Unidos, en la cual nosotros tenemos que aprovechar la circunstancia política. Porque de otro lado, tenemos una China que compite por los mismos activos, que eso que hacen no es invertir nada, es prestarte. Y te prestan con coima para asegurarse de que te sigas endeudando. Es un chulquero con coima. Que no nos está siendo productivo, porque cuando vienen las empresas chinas acá, no respetan las leyes laborales, no respetan el pago de impuestos, no respetan las condiciones de los términos del mismo financiamiento que nos dan. Pero porque eso lo que nos vendieron... depende de los gobiernos, de la actitud, pero te corto solamente porque tenemos poquísimo tiempo. Es que ahí sí viene fiscalización. Ajá. Y al mismo tiempo Ya. reformas en materia de concesiones, en materia de impuestos y tratados internacionales que se pueden impulsar desde la Asamblea para darle facilidad a la creación de empleo en el Ecuador con capitales de esos mismos. De acuerdo, pero tengo una última pregunta para los dos, porque se ha ido gestando una corriente de pensamiento que digo que no es solvente, todavía tiene mucha porosidad, y es bajar el sueldo de los asambleístas y bajar el número de asambleístas. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Van a defender esa postura desde ciertos sectores o creen que efectivamente, tal como están las cosas, debe funcionar la asamblea con el mismo sueldo y con el mismo número? El problema no está en la calentura de las sábanas, Ya. y hay que entender aquello. Este es un tema de amplia discusión. El problema está en el sistema de partidos. Ya. ¿A qué me refiero? Si tú no regulas y no sancionas el transfugismo político, los camisetazos, que vetó la ley el señor Novoa, quien llega auspiciado por un partido y a la semana de instalarse en ese parlamento se pega el cambiazo y se va a otro bloque parlamentario. Eso hay que sancionarlo con la pérdida de la curul, por supuesto. Tampoco aquí significa convertirse en Torquemada y violar las garantías del debido proceso, ni nada que se le parezca. Ya. Hay que garantizar el debido proceso, por ejemplo, respetar el derecho a la objeción de conciencia, en la que el legislador pueda actuar de forma distinta a su bloque, pero en ciertos parámetros que pierda la curul, como sucede en otros países cuando es una violación flagrante. ¿Verdad? ¿La bajada de sueldo? Voy a esos temas. ¿Tú estás de acuerdo? Voy a esos temas. Otra cuestión, queremos evitar la atomización de partidos y de movimientos. ¿Cómo es posible que en un país con 17 millones de ecuatorianos tengamos 16 binomios presidenciales? Hay que modificar, de 300 organizaciones. Hay que modificar la Constitución. El umbral del 1,5% de firmas de respaldo para obtener la personería jurídica de un partido o movimiento es muy baja. Claro. Eso hay que subirlo por lo menos al 3% a nivel normativo, pero a nivel institucional hay que fortalecer las capacidades del CNE, pues. Es que porque si es que en el CNE hace 15 años. Hace 15 años. Claro. No, pero sigue vigente, pues. Por eso, pero hace 15 años no éramos 17 millones. Pero mira, en el CNE
no tienen las capacidades y la infraestructura institucional para verificar 100% si es que esas firmas son válidas. Pero sí hubo hasta denuncias en fiscalía, pues por falsificación de firmas, por comercialización de bases de datos. Entonces, lo uno es lo normativo, lo otro es gestión en términos institucionales. Otra cuestión, si tú quieres evitar que de un partido se cambien a otro faltando unos meses para la inscripción de candidaturas, hay que evitar eso poniendo que el candidato que quiera desafiliarse de un partido para ser candidato por el vecino de al frente, se desafilie al menos con 1 año de anticipación. Al menos, y en el tema de afiliados y de invitados, en nuestros casos somos invitados, que esto se mantenga en un 25% en los partidos y movimientos, pero que el 75% de candidatos sean afiliados y adherentes permanentes. ¿Sabes qué ganaríamos con eso? Obligarles a los líderes de las cúpulas partidarias a que construyan liderazgos. Y construyan partidos. Pues, correcto, además, para que no estén a última hora buscando como en guía telefónica. Vean, este man ha de querer participar. Esta chica de querer participar. Ya van a tener sus cuadros ahí, porque si no tienen ese año o 2 años mínimo de afiliación, no van a poder ser candidatos. Vamos con Pedro, porque si no se nos va el tiempo. Yo creo en la misma línea, de hecho creo que tenemos que ser más exigentes que eso. El tema es que los padrones de los partidos en realidad no se utilizan para una elección primaria. Entonces, si tuvieses una condición de elección primaria mínima, dirías, un partido tiene 100,000 miembros, 100,000 adherentes, 100,000 habitantes, 50,000, haz unas primarias. Solo pueden, de hecho, participar en elecciones quienes puedan demostrar presencialmente unas primarias con 5,000, con 10,000 personas. Realmente reduciría eso hacia las primarias y, de hecho, provocaría que antes de la inscripción de las candidaturas se pueda demostrar la evaluación de los candidatos. De acuerdo. O sea, ciencias de Estado en 4º nivel, puede que no tengan, ponte Rodrigo Paz, creo que no estudió la universidad, pero te podía pasar una examinación. Otros pasaron por la universidad, no sabemos si estudiaron o no. Y no saben si leyeron algo, exacto. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema en el cual se puede depurar esto. Pero, ¿estás de acuerdo en bajar el sueldo y el número? No, yo no, verás. Yo sí digo claramente, y tampoco quisiera que le quiten la pensión a los presidentes de la República, porque después de eso es necesitar. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer cuando seas expresidente. Claro, no. Lo que sí creo que se debería hacer es que si llega un asambleísta con la preparación suficiente, puede tener un staff más corto y mejor remunerado. Me explico. Si tú quieres tener un staff serio para legislación en el despacho corto de un asambleísta, un PhD en hermenéutica, un tipo experto en la redacción de leyes y tal, no le vas a poder pagar con los sueldos que están ahí. Correcto. ¿No es cierto? Tú deberías poder contratar un consultor académico que realmente aporte al proceso. Claro. Y para eso es mejor menos gente y más calidad. Entonces, creo que incluso se puede acortar un poco el costo individual de cada despacho de un asambleísta. La remuneración no, porque no es tan alta realmente. O sea, bajar el número de asesores, de asistentes, quizás. Pero son 2 asesores y 2 asistentes. Yo te tendría 2, pero con mejores remuneraciones. Y a los asambleístas, solo para acabar la idea, y a los asambleístas en sí mismo, yo sí les quitaría el teléfono, por ejemplo, esas adornos de alrededor. Esas minucias hablemos. Solo para agregar, aportar. Yo lo que haría con asesores y asistentes es incorporar en la ley de la función legislativa, y esto lo vengo resaltando a cada instante, que obligatoriamente tengan título profesional de 3er nivel e incluso título de posgrado. Porque los asistentes, no hablo por todos, y muchos asesores, a excepción del asesor 1, que es el único que se le exige título de 3er nivel, los demás no tienen título profesional, no pueden ser asesores para que carguen maletas. O sea, los choferes. Correcto. Otra cuestión adicional, o para que les estén maquillando. Yo me imagino que las chicas de ADN ya estarán llevando toda una estética a la Asamblea Nacional para el próximo Parlamento. Yo no soy amigo de eso del lenguaje políticamente correcto, ni soy de la izquierda woke. Yo creo que hay cosas que hay que decirlas con frontalidad y con absoluta certeza. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Muy amables. Gracias, Mauro. Gracias, Pedro. Muy amables por venir acá con nosotros. Sí. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de reflexión. Ha sido válido, importante, democrático, muy ameno además conversar con estos 2 candidatos que merecen la pena estar en la Asamblea. Lo digo así sin miramiento alguno, los 2 se merecen estar en la Asamblea, valorarán los electores de esto, pero a la práctica efectivamente ya es responsabilidad de ustedes. El Distrito Norte. Distrito Centro Norte. Centro Norte y Distrito Centro Norte. Listas 18 Pachacuti. Y por la tuya es lista 2365. Suma ahora. Mauro Andino sí tiene Norte Orlando. Por eso vamos a representar. Vamos a pasar la factura todo norte. Gracias a ustedes. Que la pasen bien. Chao, chao.
Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.